Para mí existen tres tipos de censura. Una, la que ejerce el gobierno sobre el humorista, que es una censura política e ideológica, ¿no? Sabemos que el poder le teme al humor, que por eso lo hace. El dos, la censura de un jefe en el medio o en el soporte donde trabaja el humorista. Y esa es de índole oportunista, porque ese jefe se cuida las espaldas, ya sea del gobierno o de su jefe, o también puede ser de índole comercial. Bueno, y hasta puede ser por ignorancia del jefe, que tenga gustos diferentes, qué sé yo. Y tres, la autocensura. Es decir, que el mismo humorista se censura y que puede ser por sobrevivencia y hasta por oportunismo también, ¿por qué no? Bueno, y está en un matiz que yo le llamo autocensura positiva. Es, por ejemplo, cuando vamos a hacer, digamos, humor infantil y hay que tener cierto tacto y uno se tiene que censurar para poder llegarle a ese público con esa edad. Pero también puede ser dirigirse a un público en específico que uno sabe que no puede decir tal chiste y uno mismo se autocensura por las características de ese público. En fin, que yo califico así la censura porque las he experimentado todas. Bueno, pero creo que todo lo que nos dedicamos a esto hemos pasado alguna vez por estas variantes de la censura. No censurado en el sentido de prohibido algo, sí a veces. A ver, yo trabajo en medios gráficos en general, los medios tienen límites. Lo que pasa es que yo estoy trabajando en medios donde yo estoy dentro de esos límites de ese medio, o sea, lo que a mí me gusta publicarlo es más o menos lo que el diario también publicaría, y bueno, y si no, a veces lo que hago con otro humorista que trabajamos juntos es presentamos dos dibujos y el diario elige cuál de los dos sale. Esto no quiere decir que nos censuren por no publicar el otro. Sí, he sido censurado, aunque yo he estado en equipos donde he presenciado la censura, pues a otro compañero. La vez que me censuraron, así que yo recuerde claramente, fue una vez que me iba a presentar en un hotel que está bajo la administración del Estado en Venezuela, y 2 semanas antes me pidieron que no publicara nada político en las redes sociales y simplemente preferí no hacerlo. Y la otra vez fue en un canal de televisión que estábamos grabando rutinas de stand-up comedy y grabé. A mí me gusta más hablar de las consecuencias de un mal gobierno que a veces del mismo gobierno, ¿no? Entonces hablé de la inseguridad en Venezuela y me dijeron no, tienes que grabar otra, y bueno, fue. Sí, he sido censurado varias veces, he estado preso por hacer un chiste. El presidente de la Corte Suprema no le gustó un chiste que yo hice y estuve preso, bueno, una noche, pero sus consecuencias. Y también hemos sido Clan Z, que era un programa que ha sido censurado varias veces, con muchas sanciones. He conocido de cerca la censura y ha sido muy, muy creativa y muy de agradecer en muchos sentidos. A mí me afecta más, sinceramente, es la autocensura del medio. Es decir, no me afecta el autocensurarme yo, sí me afecta la censura ya como que del Estado o algo así. Pero yo creo que la que me da un poco más de rabia es cuando el mismo medio trata de boicotear internamente el humor por miedo a...
había olvidado un tipo de censura muy especial que se ha puesto de moda en estos últimos tiempos, la de lo políticamente correcto. Yo sé que es un tema de interpretación, que nadie tiene la verdad absoluta, pero según mi modesta y molesta opinión, lo políticamente correcto ha tomado demasiado poder, bueno, o más bien se lo hemos permitido nosotros mismos. Yo creo que el humor ya está en estos momentos siendo víctima de esa dictadura de las minorías radicales. Creo que ciertas extremas ideologías han traicionado ciertos ideales justos y han desatado una carrera sin cuartel hacia el poder, dejando víctimas a su paso como es el humor. Puede ser lo políticamente correcto manejado por lobby, por grupos de poder, o bien las enormes presiones de colectivos que cada vez son más quisquillosos, más sensibles. Cuando la raza un poco ya están poniendo frenos a todo lo que se trate de ellos. Cuando es un vecino, cuando es la cabeza del problema de una minoría, podemos reír si tenemos nuestro grupo, nuestra complicidad. Porque el humor es complicidad, nada más que eso. A partir del momento que entra en un grupo que no tiene esa misma complicidad, se va a quedar enfadado con nosotros. Esa cuestión de dónde podemos ir hasta qué punto nos podemos enfadar con los otros es que es muy delicado saber. Pero humor sin transgresión no es humor. Humor sin provocación no es humor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser provocados para pensar. No podemos estar estupidificados a pensar que yo soy así, yo tengo la certeza absoluta de esto y no me río porque yo tengo la certeza. No hay certeza. El humor nos obliga a dudar del mismo nosotros. A veces los temas no se restringen. Los temas para hacer humor cambian, crecen, nacen y mueren. Lo que pasa es que ahora hay todo un nuevo paradigma, una nueva tendencia que están cambiando algunos temas. Ya no es bien visto hacer humor sobre ciertos temas, sobre algunas premisas trilladas sobre mujeres, o premisas machistas, o sobre homofóbicas, o homofóbicas, pero no quiere decir que no se pueda hablar o que los temas cada vez sean menos. Yo creo que sí, que se están limitando muchísimo los temas sobre los cuales hacer humor, y en ese sentido estamos arribando a una especie de segunda, revisitada y casi diría gloriosa Edad Media. O sea, está muy bien la corrección política, pero habría que llegar a un momento en que se revise si por la corrección política no estamos llegando a convertirnos prácticamente en seres amordazados. O sea, yo no, por supuesto que no me refiero a que el humor va a ser exclusivamente sobre las mujeres, sobre grupos étnicos minoritarios, sobre los lisiados, o todo eso. Pero el problema es que la cosa no se queda ahí. O sea, todos los días leemos sobre clásicos del cine que de pronto se desestiman porque son racistas o porque son alguna de estas cosas. Bueno, miren, o sea, en el momento que se hizo implicó un avance en el desarrollo del arte de que se trata, implicó incluso un avance a nivel social. O sea, es como si uno acusara a todos los romanos. Los romanos eran una raza diferente y mala porque todos eran esclavistas. Bueno, mira, papi, así eran las cosas en esa época. Ese era el deber ser social. Entonces, ese tipo de argumento a mí me suena siempre como esto, te digo, que se decía en Cuba, de no hagas esto porque le das armas al enemigo, le das armas al otro, a los que piensan diferente a nosotros, a los que están tratando de destruirnos, le estás allanando el camino. Yo pienso justamente que lo que le allana el camino al otro es la vulnerabilidad de lo que hacemos, que se puede tambalear simplemente porque un humorista se burla de ello. Entonces yo creo que, a ver, sí, la corrección política es un avance, es un logro del pensamiento social contemporáneo, pero llevado a cualquier extremo, eso es hasta marxista, ¿no? Se convierte en un absurdo, se convierte en su contrario. Yo creo que no debería haber temas per se que deban ser excluidos de la mirada del humorista. Ya después depende de la habilidad del humorista, de su talento, de su ética, justamente, y de su capacidad justamente para desarrollar su arte, que esa mirada humorística funcione. Pero me alarma bastante el hecho de que cada vez más hay que hacer reír a la gente sin reírnos de nada. Ahora recuerdo un cuento que escribí hace un tiempo donde un rey llamaba a su bufón para informarles que el cardenal y los obispos habían protestado por los chistes que él hacía, así que quedaban prohibidos los chistes sobre el tema religioso. Al otro día,
Llegaron los cortesanos argumentando que toda la política y todas las leyes que ellos creaban no podían burlarse con esos chistes, y entonces el rey le dijo: Bufón, olvídate de esos chistes ya también, prohibidos. Pero después llegaron los generales y los soldados argumentando lo mismo, y el rey se lo concedió, prohibiendo los chistes sobre los militares. Llegaron los mercaderes diciendo: no podemos hacer chistes nosotros, que cobramos el tiempo, no nos van a respetar. Entonces el rey lo entendió y prohibió los chistes también sobre esa onda. Llegaron los jueces, llegaron los médicos, llegaron los herreros, llegaron los campesinos, llegaron las prostitutas, llegaron los brujos, hasta los delincuentes, los borrachos, todo el mundo, todos los gremios, eso llegaron a donde el rey para decirle que no hicieran más chistes, y el rey siguió prohibiéndolo. Fue tanto que al final el reino terminó con todos sus habitantes muy especiales, tenían ya la cabeza chiquitita por reducirse sus cerebros, ¿no? Y el bufón, que nada más que se dedicaba a hacerle profesionalmente cosquillitas en la planta de los pies a todos los habitantes. Ese es el fruto de lo políticamente correcto, para mí. El mundo se está poniendo cada vez más serio. Es decir, la técnica ante un chiste que me molesta no es reírse con el chiste, sino sentirse ofendido. Y eso va a hacer que mucha gente ni siquiera se dedique al humor. El ser humorista, incluso en sociedades tiránicas, totalitarias, incluso en sociedades democráticas, se está volviendo un oficio cada vez más peligroso. Y eso hace que mucho del talento, que a lo mejor en algún momento se inclinaba por el humor porque daba dinero, daba posibilidades, etcétera, y tenía un estatus, ¿no? Ahora se puede convertir en una profesión peligrosa. Hay muchísimos temas que hoy no se hablan porque ya no existen. Nadie va a hacer chistes del teléfono fijo o de Bill Clinton o cosas así porque ya no existen. Pero nadie habla que hace 10 años no se podía hacer. Hace 10 años no hacíamos chistes sobre aplicaciones o sobre el touch o sobre Tinder, Facebook, Instagram, influencer, TikToker, porque no existían. Todos esos temas son nuevos y todo lo que esos temas nos llevan, porque es un tema que lleva muchos subtemas y muchas acciones humanas alrededor que multiplican los temas. Todos los años, todos los días están saliendo nuevas temáticas con las cuales podemos hacer humor y muchas temáticas que van a venir. Entonces no es que los temas se restrinjan, los temas cambian por diferentes razones, algunos porque el objeto ya no existe o porque la sociedad lo ve diferente, pero no se restringen los temas. Me parece que hay un lloriqueo de algunos comediantes por no poder hacer algún chiste machista o homofóbico, que me parece un poco tonto también. Habiendo tantos temas que nacen todos los días, preocuparse por un par de temáticas, aparte nocivas, y no poder hacerlas. Creo que un comediante que se queja de que no puede hacer chistes homofóbicos o machistas es como un niño que llora porque no lo dejan comer su naranja favorita, pero tiene un naranjo en el fondo. Porque el humor, entre otras cosas, el humorista es un soldado de la libertad, ¿no? Con todo lo ridículo que suena. En el sentido que este es casi siempre una de las primeras víctimas del endurecimiento, ¿no? de la sociedad ante la libertad. Cada vez que la sociedad tiene una contracción en su sentido hacia la libertad, cada vez que aumenta el nivel de censura en la sociedad, los humoristas casi siempre son las primeras víctimas de esa censura. Y entonces en ese sentido quizás peligre, pero igual yo creo que la naturaleza de los humoristas es la búsqueda del riesgo, ¿no? El humorista, casi todos los que conozco son gente que le gusta el riesgo, y quizás no, a lo mejor esto lo puedan ver hasta como un estímulo. Yo nunca he hecho chistes discriminatorios, ofensivos o incitadores al odio, aunque claro, si un fanático revisionista estudia mi obra, seguro que va a encontrar alguno. Entre otras cosas porque a lo mejor lo dije en otra época, en otro contexto, donde yo no creía que eso fuera discriminatorio, esas cosas pasan también, pero no me gusta ese humor. Eso no es lo mío. Así que no me afecta directamente esa locura extremista de limitar el humor prohibiendo ciertos temas. Conmigo no hay problema con eso. Me encanta tanto el humor blanco y confieso que me desagrada tanto el humor ácido, ese humillante y ofensivo, como por ejemplo el de Charlie Hebdo, que todo el mundo conoce, para poner ese ejemplo. Eso no me cuadra. Bueno, pero entonces, ¿por qué estoy en contra de lo políticamente correcto? Porque para mí lo medular es que no pueden existir prohibiciones de ningún tipo. Eso es totalitarismo. Yo lo veo como una cuestión de dignidad
dignidad y de libertad. Dicho con otras palabras, voy con un ejemplo. Si un humorista hace un chiste que discrimina a un chofer de taxi, por ejemplo, pero también hace otro chiste que no ofende a los choferes de taxi, los taxistas extremistas agrupados atacan al humorista y les prohíben los dos chistes por igual, el que discriminaba y el que no discriminaba. Instauran que no se puede hacer chistes sobre taxi. Hasta los taxidermistas extremistas lo prohibirán también. En serio, yo soy de la opinión de que si un humorista hace un chiste que ofende a alguien, pues que esa persona cambie el canal, mueve el dial, cierre la revista, siga navegando en internet, váyase del teatro o lo que sea. Y si se siente muy ofendido, pues que vaya por los canales civilizados de la democracia y demande al humorista. Y si quieren, hagan una campaña para que otros no consuman los chistes que ese humorista hace según su criterio. Hasta ese derecho tienen de hacer. Pero por favor no le pongamos ningún límite al humor. El humor dentro de mi grupo es ilimitado. El humor en la aldea global es complicado. Sobre mi perspectiva, los límites son los mismos que la ética. Es decir, mi libertad termina cuando comienzan los otros, pero cuando los otros también termina cuando comienza la mía. Por eso, yo puedo reírme de lo que quiero y los otros también lo que hasta me ofensa. Donde está la frontera es muy complicado, porque reírse no es destruir. El humor es algo constructivo. No puede ser... porque incluso normalmente se confunde mucho la irreverencia con los malos modales, la comicidad con la mala educación, con la ser ordinario. Eso no es humor. El humor es inteligencia. Por tanto, tenemos que pensar normalmente de que cómo construir esa comicidad con inteligencia, con diálogo constructivo. Por eso es importante, no hay límites. Solo el límite es sabemos vivir en la sociedad en que estamos. No admito que vengan grupos de otros países, de otras religiones, a decir que yo no puedo reír de eso. Eso no es permitido. Porque cuando hago humor con la religión, no estoy haciendo chistes de ella, estoy amando. Porque cuando te amas verdaderamente las cosas, te puedes reír de ellas con ellas. Ese es humor. La ocurrencia humorística no tiene límites. Simplemente sucede en el hallazgo de lo cómico en algo o alguien, en un dicho, una imagen, un recuerdo, en alguna situación. Sin embargo, confesar o publicar esa ocurrencia puede tener límites de diverso tipo que están determinados por el contexto cultural y la pertinencia según las audiencias. El humor está relacionado con la inteligencia social, con la sociabilidad. Los límites pueden ser legales, de calidad, en el caso del humor profesional, morales, políticos, etc. Pero el humor existe igual en la persona, aunque la realidad externa y social aconseje o prohíba dejar en el silencio la ocurrencia humorística que nace inevitablemente en la cabeza. En ese sentido, no hay asuntos de los cuales no nos podamos reír, pero nuestro natural instinto de conservación reprime la risa pública de temas socialmente desubicados, aunque la provocación muchas veces es un mecanismo de la sátira, y la sátira normalmente es políticamente incorrecta. Por otra parte, hay chistes que no son adecuados para niños y niñas, y los chistes que se cuentan en los funerales se hacen lejos del ataúd y de la viuda. Right.